En la lucha del Parlamento con el ejército que siguió hay una circunstancia altamente ilustrativa del carácter inglés. Ninguno de los partidos estaba dispuesto a prescindir de la monarquía, pero todos aspiraban a apoderarse de la persona del rey para imponer un arreglo y seguir administrando el país bajo la antigua autoridad real. En las negociaciones triangulares entre Carlos, el ejército y el Parlamento, cada partido mantenía ciertos principios que eran importantes para el contrario y que en su última y necesaria combinación hubieran podido dar la pauta de una paz inglesa estable: el rey, la monarquía y el libro de oraciones inglés, el parlamento, el derecho común, el gobierno responsable, el ejército y la extensión de la tolerancia religiosa a los no conformistas de las sectas protestantes. Pero no habría restauración de Carlos ni poder ni por el ejército, cuyas condiciones razonables rechazó, pues no estaba dispuesto a jugar el papel de rey Ferdinand como obispo sin poder y secretario sin disciplina, ni por los escoceses, cuya ayuda no tuvo escrúpulos en invocar a pesar de ser presbiterianos, jugando el Parlamento contra el ejército, Escocia contra Inglaterra, y esperando siempre que por algún afortunado cambio de la fortuna podría dominar a sus adversarios. Carlos, en parte mujer, en parte sacerdote, el muchacho enfermizo y aturdido que no había llegado a ser hombre, dejó pasar todas las oportunidades. La Segunda Guerra Civil fue la causa inmediata de su fin. El ejército no podía perdonar al rey sus compromisos con los escoceses, que llevaron al ejército del duque de Hamilton a hacer incursiones en Lancashire y que amenazó a Inglaterra con una monarquía presbiteriana, establecida y sostenida por las picas escocesas. Cuando Cromwell volvió del norte, después de la batalla de Preston, su mente se acostumbraba a la idea de que el hombre sanguinario había de ser eliminado y apartado de su camino los obstáculos parlamentarios con el brusco método de la purga del orgullo. Llevó al rey a la escena final ante el palacio de Whitehall, que hizo volver al pueblo inglés a sus sentimientos de fidelidad al rey, y dio a Carlos, el mártir, al morir, como un gran caballero inglés y como un santo, la absolución definitiva de sus muchas faltas. Los profetas que auguraban una vida corta a la república de regicidas fracasaron en apreciar la energía motivada o la organización promovida por el mero hecho de una guerra bien llevada. La esfera toda del gobierno inglés había quedado ensanchada a consecuencia de las pruebas por las que el país había pasado. Para sorpresa de Europa, el nuevo Commonwealth, lejos de verse debilitado o agotado por 5 años de luchas domésticas, no solo era más fuerte que jamás hubiese sido antes Inglaterra en recursos financieros y en fuerza militar, sino que también estaba inflamado por un ardor agresivo y militante, ajeno a su habitual temperamento. La época del Commonwealth está llena de batallas y de derramamientos de sangre. Cromwell subyugó a Irlanda y a Escocia. Se llevó a cabo una guerra de agresión, primero contra los holandeses y luego contra los españoles. Jamaica y Dunkerque fueron conquistadas y anexionadas. Por primera y única vez en su historia, Inglaterra se convirtió en la primera de las potencias militares de Europa. He visto a los ingleses, escribía Turenne a Mazarino, la víspera de la batalla de las Dunas, que dio Dunkerque a Cromwell y a sus tropas, que son las mejores posibles, 21 de junio de 1567. En moral y disciplina y experiencia, ningún ejército continental podía rivalizar con las casacas rojas de Cromwell. Sus campañas de Irlanda y de Escocia formaban parte de un plan general para asegurar el predominio del Commonwealth puritano en todas partes en las islas británicas, de manera que ni los papistas ni los estuardos pudiesen esperar derribarlos. En una corta y cruel campaña, agosto-octubre de 1649, Cromwell escribió su nombre con letras de sangre en la historia de Irlanda. Como Strafford, como Jacobo I, como Isabel, quería hacer de Irlanda un pueblo inglés y protestante. Semejante, pero más notablemente perjudicial en proporción de la mayor grandiosidad de la concepción, fue su fracaso. El arreglo de Cromwell no hizo sino agravar los males de Irlanda. Los irlandeses nativos, expulsados de sus hogares para hacer lugar para los soldados y especuladores de Inglaterra, encontraron refugio en los desolados pantanos del Commonwealth, en donde sus descendientes continúan hoy en día, a pesar de cuanto se ha hecho en beneficio de aquellos distritos congestionados.
ofreciendo un espectáculo de miseria material que no puede encontrarse en ninguna otra parte de las Islas Británicas. Lejos de promover la religión protestante, el arreglo de Cromwell profundizó la aversión de los nativos irlandeses a una fe que había inspirado las matanzas de Drogheda y de Wexford, y obligando a marchar a millares de humildes familias célticas para que ocupasen su lugar una aristocracia territorial extranjera. Una unión legislativa de corta vida que llevó a Westminster 30 irlandeses protestantes no fue compensación bastante para aquellos males. La sujeción militar de Escocia, que se realizó en 1652, resultó también de las circunstancias de la Guerra Civil Inglesa. Los escoceses, aunque habían rechazado el libro de oraciones de Laud, no tenían simpatía por los sectarios ingleses que habían ejecutado un rey escocés. Aclamaron a Carlos II, lo coronaron como rey de los escoceses en Scone y obligaron a jurar su solemne liga y covenant pacto aquel alegre e inteligente joven, el más dudoso y menos seguro de los conversos. De momento, la esperanza de una restauración de los estuardos realizada mediante la absurda ayuda de aquellos indómitos presbiterianos se desvaneció positivamente por obra de Cromwell en Dunbar, 3 de septiembre de 1650, y en Worcester, 3 de septiembre de 1651. Entonces, Escocia recibió su dosis de la medicina cromwelliana, aunque menos drástica que la receta aplicada a Irlanda, no fue de sabor menos amargo. Por primera vez bajo su protectorado, Inglaterra, Escocia e Irlanda quedaron sometidas a un parlamento único, y fue un portento inesperado que el protector se presentase al mundo no sólo como dueño de Inglaterra, sino de toda la Gran Bretaña. Pero una unión bautizada con el vino de la violencia no puede ser duradera. La obra de Cromwell se deshizo antes de que las asperezas de la conquista militar pudiesen limarse, mitigándolas con la política civil. Bajo la Restauración reaparecieron en Dublín y en Edimburgo los antiguos parlamentos, y las viejas animosidades continuaron siguiendo su ritmo intransigente. Incluso cuando la religión no constituía un obstáculo, la verdadera unión se demoraba. Donde los católicos estaban frente a los protestantes, el negro abismo permanecía insuperable. 47 años pasaron antes que Escocia e Inglaterra se decidieran a ponerse de acuerdo. Solo en 1921 y después de las convulsiones de la Guerra Mundial se consiguió llevar a Inglaterra y a la católica Irlanda a un punto en que pudiese, por lo menos por el tiempo que corre, estar de acuerdo en mantener sus divergencias. Al otro lado del Mar del Norte se hallaba la República Holandesa, ligada a los regicidas ingleses por la similaridad de su estado democrático y por el común interés en la defensa protestante. La idea de que ingleses y holandeses se coaligasen en alguna forma de unión política era tan natural que llegó a ser objeto de negociaciones. Los holandeses eran rivales en el mar y rivales en el comercio, y habiendo casado Guillermo de Orange, su último estatuder, muerto en 1650, con María, princesa real de Inglaterra, eran en general favorables a la familia, de la que los regicidas ingleses tenían mucho que temer. Como buques azotados por la tempestad, los dos pueblos tan íntimamente unidos en tantas cosas marchaban aparte uno de otro. Con viva indignación supieron los mercaderes de Ámsterdam que Westminster, apuntando al comercio del transporte holandés, había decretado, acta de navegación 1651, que las mercancías inglesas no debían ser transportadas en embarcaciones extranjeras, y Westminster, en donde los Países Bajos eran considerados como un nido de conspiradores peligrosos, los sentimientos no eran más amicales. A estos motivos de mala voluntad, los celos y los conflictos entre dos escuadras equivalentes en el canal no hacían sino añadir leña al fuego, produciendo un estado de excitación en el que el más pequeño incidente podía encender la guerra. La negativa de los holandeses a saludar la bandera británica fue la señal de una terrible lucha naval entre aquellas grandes flotas mandadas por grandes marinos, en las que Tromp y Blake tuvieron fortunas cambiantes, mientras el vasto comercio exterior de los Países Bajos experimentaba enormes pérdidas. Fue la primera de 3 guerras anglo-holandesas que produjeron la decadencia de los Países Bajos como potencia mundial, terminándola con el Tratado de 1654. Cromwell, poco a poco, encontró el camino de las combinaciones diplomáticas que estaban más de acuerdo con la mentalidad protestante. Al fin, aliado con Suecia y Francia, reanudó el clásico conflicto con la católica España.
Los críticos han censurado al protector por haber comprometido el peso del poderío militar y naval de Inglaterra en la balanza contra España. Se dice que hubiera debido ver el inminente predominio de Francia y tratar de contrarrestarlo. No fue esto lo que hizo. En el momento en que Inglaterra era verdaderamente fuerte, su poderío se inclinó al lado peor. Es fácil la prudencia después de los acontecimientos. En aquel momento podía decirse mucho a favor de la alianza con una potencia que, hostil, podía perjudicar mucho ayudando al rey desterrado y que en su política exterior había favorecido tradicionalmente la causa protestante. Además, las peligrosas ambiciones de Luis XIV todavía no se habían desplegado. ¿Acaso si Cromwell hubiera vivido otra década se habría convertido en el campeón de las libertades protestantes de Europa, anticipándose al papel de Guillermo III, contra la agresiva intolerancia de la católica Francia? Una particularidad de la política exterior de Cromwell estuvo sin embargo de acuerdo con los intereses permanentes de la Gran Bretaña. La alianza anglo-portuguesa que ofreció a la escuadra inglesa el magnífico puerto de Lisboa data de 1654. Lisboa es la llave del Mediterráneo. Escuadras inglesas reparadas y aprovisionadas en Lisboa permitieron la defensa de Gibraltar y facilitaron a Inglaterra, en los días anteriores al vapor, convertirse en una potencia mediterránea. Con qué prodigiosa bravura hizo su debut en su nuevo papel cuando la flota de Blake, cazando los corsarios del príncipe Ruperto, se presentó a pedir una indemnización a Toscana y el Papa bombardeó Túnez y mostró sus banderas en Malta y en Venecia, en Tolón y en Marsella. Mucho antes ya se había hecho sentir la necesidad de una cadena de puertos de escala a lo largo de la ruta hacia la India. Blake, el soldado marino del Commonwealth, cuyo retrato pende del salón de Wadham College de Oxford, había mostrado cuán fácilmente podía realizarse tal hazaña. El período del Commonwealth y del protectorado, aunque rico en debates políticos y en experimentos constitucionales, debe ser mirado más como un interludio en la historia doméstica del pueblo británico que como una contribución a su progreso. Lo que se intentó o se consiguió durante el gobierno sin rey no hubo de sobrevivir. Oliverio, como se dijo, no podía gobernar con parlamentos ni sin ellos. Estaba en la posición imposible de ser por naturaleza amante de la libertad y gobernante constitucional, y obligado por la fuerza de los acontecimientos revolucionarios a implantar un régimen militar sin raíz ninguna en el consenso nacional. El libre voto del pueblo, emitido en cualquier momento después de la ejecución de Carlos I, hubiera restaurado la monarquía, pero Oliverio no podía exponerse a permitir tal libertad. Había algunas cuestiones fundamentales, por ejemplo, su posición personal y la tolerancia para las sectas protestantes de las que dependía su fuerza, que no podían, sin que se arriesgase toda la fábrica del Estado, abrirse a discusión, y eran precisamente aquellas cuestiones las que cualquier parlamento hubiera deseado discutir. Si el protector se hubiera hecho coronar, como la mayor parte de los miembros civiles de su consejo y muchos presbiterianos londinenses deseaban, hubiera legalizado desde el punto de vista de los juristas, una situación llena de anomalías y de dificultades. Un protectorado, incluso glorificado con victorias en el mar y en la tierra, era cosa más dudosa e incómoda a los ojos de un pueblo sentimental y conservador que la antigua monarquía. Pero Oliverio, aunque reconstituyó 1657 una Cámara de los Lores fantasma, acaso por orgullo, acaso por prudencia o acaso por un sentido crítico de las conveniencias, retrocedió ante el rito tradicional de la coronación. Este gran hombre murió, pues, siendo protector, legando como el más durable monumento de su gobierno el odio de los ejércitos permanentes, considerados como enemigos de las libertades civiles que ha caracterizado durante mucho tiempo al pueblo inglés y que aún hoy se halla incrustado en la práctica constitucional por la que el ejército se mantiene activo solo por un año. Los últimos años del gobierno de Oliverio fueron sumamente impopulares. Inglaterra estaba dividida en 11 demarcaciones, cada una de ellas sometida a un oficial con la categoría local de mayor general, encargado no solo de mantener el orden, sino de reprimir el vicio y de fomentar la virtud. El país no olvidó ni perdonó fácilmente la mezquina tiranía de aquellos tiranos puritanos, muchos de ellos de bajo nacimiento e ineducados, que suprimieron los deportes populares y molestaron a los hidalgos con nuevas exacciones. Mucho antes de que el aliento hubiera desaparecido del cuerpo de Oliverio, una nación amante del placer anhelaba ser librada de la dura coacción de una piedad obligatoria.